Muy bien, muchísimas gracias, Malu. Gracias a ti por la invitación. De verdad estamos muy agradecidos. Hola, ¿qué tal? Soy Lilia para hacer Noticias y esta semana no me he cansado de repetirlo porque estamos de fiesta, estamos muy contentos porque estamos cubriendo el quinto Festival Huellas, encuentro de novela negra desde el Centro de las Artes en San Luis Potosí, México. Y bueno, creo que en CRM no podíamos encontrar una mejor manera de cerrar esta cobertura especial porque nos honra mucho estar el día de hoy con Malú. ¿Cómo estás, Malú? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en San Luis Potosí, aunque sea virtualmente desde Nueva York. Y esperemos que en cuanto podamos te podamos tener por acá en físico, Malú. Y bueno, para quien nos escuche, les cuento un poquito de Malú. Ella es novelista, dramaturga y guionista, que es el motivo por el que hoy estamos teniendo esta charla. Y dentro de sus novelas y su narrativa de ficción tenemos Crimen sin faltas de ortografía, que además, Malú, a mí me llama mucho la atención cómo de pronto la trayectoria de los escritores va teniendo ciertos hilos conductores, como antes de poder ver la forma que se está delineando. Este libro, por ejemplo, fue seleccionado como parte del Programa Nacional de Lecturas de la Escuela Secundaria de la SEP. Entonces, digamos, tuvo una cobertura pues muy amplia, muy multitudinaria, y también esto es algo que, una concepción a partir también de la que se creó el cine. De la que se creó el cine siempre fue pensado como un evento público, como un evento multitudinario, y ahora la película que es Rencor Tatuado, de la que hablaremos ahora, pues también se puede ver en una plataforma a partir de internet, que de nuevo otra vez nos permite tener acceso a mayor cantidad de número de personas. Y bueno, ella además, como ya les dije, es periodista y novelista, pero sobre todo me gustaría que habláramos hoy, Malú, de tu labor en el guión de Rencor Tatuado. Sobre todo porque ya sabemos que actualmente el cine mexicano pues ha adquirido un renombre y una importancia internacional que es imposible pasar de lado, pero en particular Rencor Tatuado quería que habláramos de su historia, de cómo construiste este guión, de cómo construiste estos personajes. Y para eso les cuento un poquito a quienes nos esté viendo acerca de qué trata Rencor Tatuado, y sobre todo, ya que estamos en el encuentro de novela negra, se trata de dos cosas. Una de ellas es una investigación, un enigma que hay que resolver. Y este enigma principal es el que está llevando un fotógrafo que de pronto descubre una fotografía que tiene la misma composición, el mismo estilo de una fotógrafa admirada suya, pero de quien pensamos que ya ha muerto. Entonces, bueno, estamos siguiendo la investigación que sigue este fotógrafo, a la par que conocemos la historia de Aida. Aida, que es una mujer que se encarga de hacer justicia a otras mujeres que han sido violentadas por hombres. Y de ahí viene el título de la película, ya que esta manera de darle justicia a estas mujeres es ir a sus violentadores, a sus violadores y a marcarlos, hacerles un tatuaje para que no se les olvide lo que hicieron. Ella, el personaje Aida Cisneros, lo dice muy puntualmente: vas a tener una huella de una humillación, así como les dejaste a estas mujeres una huella en el cuerpo de una humillación. Y bueno, Malú, a mí sí me encantó esta película, y por si creo que es una historia y unos personajes perfectamente armados, es porque me parece que tiene la gran ventaja de ser compleja sin ser complicada, que muchas veces en el cine eso es como una crítica muy fuerte, como si las historias buenas, como si fueran poco accesibles para el público en general, o que si una historia es accesible para el público en general, entonces como que no tiene trasfondo. Y me parece que tú lograste armonizar estas dos cosas en tu guión, Malú. Y justamente podemos encontrar varios subtextos ahí. Podemos encontrar, sí, el thriller, la investigación policial, podemos encontrar el noir, porque vemos que ya es estos crímenes y esta falta de justicia y esta impunidad pues ya forma parte estructural del contexto de estos personajes, pero también tenemos
una suerte de denuncia hacia la violencia de las mujeres, hacia la falta de Estado de Derecho, hacia los crímenes de odio, hacia la transfobia, por ejemplo, y también una propuesta estética que me parece muy única en el cine mexicano, que es como que de pronto das también lecciones acerca de cómo interpretar o de cómo acceder o adentrarnos a la fotografía. Porque justamente cuando Vicente, que es el fotógrafo que va investigando estas fotografías, pues es como si nos diera también a nosotros instrucciones acerca de cómo se lee una fotografía. Entonces, bueno, eso es algo que me parece, te digo, perfectamente bien armado, además de, bueno, la relevancia, Malú, acerca de este tipo de denuncias que lo acabamos de ver recientemente con la toma de las oficinas de derechos humanos por los grupos feministas. Además, bueno, esta historia está ambientada en 1995, donde pues no solo seguía habiendo estos crímenes, sino que además era mucho más difícil hacerles frente porque ni siquiera había la noción o el concepto de feminismo circulando entre nosotras con la naturalidad de ahora. Entonces, bueno, como ven, pues hay mucho de qué hablar acerca de la película Rencor Tatuado. Y lo primero que quisiera preguntarte, Malú, es ¿cómo sientes que se recibe ahora esta película en contraposición con este contexto que plantea que es de 1995? Sí, y además de todas esas lecturas, habla de ópera, fíjate, y a mucha gente no le gusta la ópera, de pronto a través de esta película tiene acceso a la ópera. Eso lo hice porque el director estudió ópera y bueno, no fue cantante profesional, pero sabe mucho de ópera. Entonces, un poco también un homenaje a él, a Julián Hernández, el director de la película, el ícono del cine gay mexicano, 2 veces ganador del Teddy Award en la Berlinale. Y entonces, bueno, hice todo, el guión está hecho para él, para que él lo dirigiera, porque es además un defensor de las causas de la diversidad sexual, eso se nota en toda la película. Y estéticamente también tiene una propuesta, esa es la propuesta de él, la película está en blanco y negro en el presente, porque la protagonista es como vive el presente. Para ella, después de una tragedia terrible que tuvo, en la que la violaron, no puede ya recuerda el pasado a colores, pero ella vive el presente en blanco y negro, por eso es la propuesta estética. Entonces son muchas lecturas y en efecto son muchas historias y muchos significados, pero no es complicada, no la tienes que ver como tarea, pues porque es un thriller, porque es emocionante, porque tiene un misterio, plantea un misterio y a partir de ese misterio se va desarrollando la trama y ese misterio es en efecto que el protagonista de la película, Vicente, interpretado por Irving Peña, a quien ustedes conocen a lo mejor por La Casa de las Flores, esa teleserie en Netflix, es un periodista que de pronto ve una fotografía en la que está la misma composición, la misma estructura, la misma estética de una fotógrafa ya muerta. Y entonces dice, pero esto no es posible. Imagínense ustedes que vieran de pronto una película que acaba de aparecer de un director que se murió hace muchos años. No puede ser. No es que esté grabada, es que se supone que la acaba de hacer. Y ahí empieza a investigar y es cuando descubre que su gran ídola, que es la fotógrafa Aida Cisneros, sigue viva. Él empieza a sospechar eso. Y de eso se trata Rencor Tatuado. ¿Por qué sigue viva? ¿Por qué no nos enteramos? ¿Por qué pensamos que estaba muerta? Y hay muchas subtramas dentro de esta historia y por supuesto habla de lo que es la impunidad en la Ciudad de México hasta la fecha, y bueno, en todo México, ¿no? Los feminicidios, las violaciones, los crímenes de odio, pero también la transfobia. En respuesta a tu pregunta, ¿cómo ha sido el recibimiento? Bueno, ha sido más aceptada y más entendida
lo que fue en los 90, en los 90 cuando terminé la primera versión de este guión, todavía no tenía director, no tenía nada, la gente no me entendía nada. O sea, ¿qué es esto? Tuvo que venir un hombre blanco, sueco, el Larsson con la trilogía del milenio, con todo lo de la chica del dragón tatuado, para que entendieran y dijeran, mira, es como lo del guión de Malú, ¿no? Fue muy difícil que lo comprendieran, pero aún ahora tú sabes que hay problemas de transfobia muy graves y es uno de los asuntos que la película aborda, ¿no? Para hacer esta película yo pregunté a muchas mujeres no biológicas, perdón, mujeres no biológicas, que es la única diferencia, somos mujeres biológicas y mujeres no biológicas, pero todas somos mujeres. Y entonces les pregunté a mis amigas no biológicas, y especialmente las más inteligentes e informadas, ¿qué te gustaría ver en una película de mujeres no biológicas? Porque ya hemos visto mucho la transexual que se viste, que baila, que bonito baila y qué bonito, qué cuerpazo tiene y qué bien se maquilla. Pero ¿qué te gustaría ver a ti? Y la respuesta es este guión que escribí para ellas también, para las mujeres biológicas y para las mujeres no biológicas. ¿Cómo hice esto? Bueno, yo tengo 5 novelas policíacas ya, Crimen sin faltas de ortografía la hice cuando estaba muy chiquita, tenía 25 años, y fue finalista en el primer concurso de novela policíaca de la editorial española Plaza de Janés, pero después de eso escribí otras 4 novelas, mi última novela, Crueldad en subasta, y todas tienen personajes femeninos, heroínas, de una u otra manera, que es lo que está faltando a la novela negra y a la novela policíaca mexicana en general. Claro que sí, y bueno, ahora que mencionas esto de las protagonistas y las heroínas femeninas, pues yo creo que sí habría que mencionar que los protagonistas en realidad son una triada que es la del el fotógrafo, que es una suerte de detective accidental, Aida Cisneros, que justamente es esta mujer justiciera, pero Marta Milagros en realidad termina siendo la heroína de la historia. Entonces, me parece que también ese es un hilo conductor para seguir esta película, porque no solo Vicente quiere saber por qué parece que Aida sigue viva, sino que también desde el principio se nos dice que esta Marta Milagros sabe algo. Continuamente le dicen de bueno, pero di qué más pasó, pero dile cómo fue esto. Y ella más bien está evitando decir eso, y bueno, eso no hace más que nos acerquemos más y queramos saber qué es eso que todavía no conocemos. También se ha dicho, Malú, que Aida Cisneros es una vengadora, pero en realidad, pues dentro de la misma película, pues encuentra una aliada que además es muy astuta, muy carismática, que sabe sacar provecho de las situaciones. Entonces, claro que esta mujer astuta que termina siendo aliada de Aida, pues descubrió rápidamente que tenía más impacto mediático si decía vengadora a que si decía justiciera, ¿verdad? Y bueno, para entender un poco por qué Aida, más que vengadora, es justiciera, yo creo que sí tendríamos que irnos al concepto tal cual, a la palabra. Justamente la diferencia entre la venganza y la justicia es que en la venganza se disfruta, hay un disfrute de este agravio que se está haciendo, mientras que en la justicia la única intención es dar a cada cual lo que se merece, hacer una restitución de los hechos, lo cual me parece que también habla de manera implícita acerca de la esperanza, porque lo trágico de esto es que las cosas nunca se van a poder restituir. Siempre el agravio que se hizo, la injusticia que se hizo, ya pasó, y justamente por eso es esa humillación que va a estar en el cuerpo, y el cuerpo nunca se puede dejar de habitar. Entonces es un agravio con el que puedes cargar, con el que vas a tener que cargar siempre. Pero esta justicia, este intento de reivindicación, sí es algo que se puede hacer, y es algo que se encarga de hacer Aida, que además, te digo, este nombre me parece muy adecuado porque además el nombre Aida significa la que regresa.
y justamente es como si ella volviera después de la muerte, que se conoce que ella murió, aunque descubrimos que no, y bueno, empieza a buscar esta justicia de las mujeres a las que un estado judicial pues las ha dejado ni siquiera en el abandono o en el olvido, porque hasta creo que harían un favor si no las recordaran o si no las tomaran en cuenta, pero las toman en cuenta justamente porque ellos son los que agravian, ellos son incluso este aparato que comete las injusticias. ¿Cómo fue para ti hacer la concepción de este personaje, Malu? Pues precisamente, gracias por anotarlo, es que Aida quiere decir la que regresa y hay muchas lecturas en ese nombre y en lo que ella estaba ensayando una coreografía precisamente de la ópera Aida. Y en la película se ven algunas partes de esos ensayos y es un homenaje también a los crímenes de odio, pero también a la esclavitud de las mujeres, porque la otra historia es la historia de la ópera Aida, que es una esclava y que cae en la desgracia por amor. Y todas estas cosas se comentan en la película, pero además tienen un desarrollo a través de Marta Milagros, que ya no les puedo contar más porque tampoco voy a arruinarles el final, pero así es. Así es, y pues de nuevo, hablando de todos los subtextos que podemos encontrar en la película de Malú, a mí me llama también mucho la atención, me parece que es algo para resaltar, esto de la metaficción, Malú, porque justamente es como si viéramos cajas chinas donde se cuentan varias historias y varios estratos y a partir de un montón de formas del arte tenemos bueno, el cine es una puesta en escena, pero dentro de esta puesta en escena que es Rencor Tatuado, vemos las puestas en escena de los ensayos de esta ópera de Aida que estaba registrando Aida Cisneros, pero a su vez también vemos esta puesta en escena de cómo se hacen las fotografías, cómo se hace el montaje de las fotografías y a su vez constantemente vemos la importancia que tiene ahí la televisión y entonces como de pronto parece que los mismos personajes estuvieran dentro de un set, tanto dentro de la historia que se cuenta, tanto como detrás. Entonces de pronto parece que hay como varios estratos hacia donde uno puede mirar a ver qué es lo que está pasando en cada uno. ¿Cuál era tu intención de que aparecieran estos múltiples estratos? Bueno, es que como te conté, esta historia la escribí especialmente para el maestro Julián Hernández y él juega muchísimo con las diferentes dimensiones, con la teatralidad y otra cosa con la que él juega mucho porque es un erudito en cine mexicano, es en homenajes a otros cineastas, a otros compatriotas. Le encanta los espejos, le encanta la metaficción adentro de una ficción. Entonces todo eso lo fui recreando en el guión también para él, como un homenaje a él. Hay también muchísimas alusiones a películas específicas del cine mexicano, al actor Arturo de Córdoba, muchas cosas que yo sabía que a él lo iban a regocijar y a inspirar también, y eso quería. Entonces hay todo eso en la película, pero repetimos, no es tarea, no es complicado, no es una cosa que ustedes tengan que estudiar muchos libros de cinematografía mexicana para entenderle, no es eso. De hecho, la película dura 2 horas y media y la gente que fue al cine a verla me dijo es que no lo sentía así. Yo creía que era una película de 1 hora y media, porque no es tarea, pues. Claro, y además tiene un timing tal que también uno no puede dejar de verla, porque también se nos van presentando los casos de las mujeres a los que Aida va a ayudar, entonces esto hace que a cada minuto haya una nueva cosa que ir conociendo. De nuevo, otra vez en los estratos, aquí tenemos estas pequeñas microhistorias de cada una de las mujeres a las que Aida quiere ayudar. También, por ejemplo,
no sé, de nuevo en esto de que esta película es compleja sin ser complicada, también me parece que es una historia de denuncia sin ser panfleto, por ejemplo. Entonces me parece que logras equilibrar muy bien estas intenciones como que tenías sin caer en un extremo que pues cayera o en lo incomprensible o en lo demasiado fácil. También me parece que en esta suerte de denuncia que tienes, pues sí es la violencia que se ejerce hacia las mujeres desde una perspectiva machista y en particular, pues un reconocimiento a Paula Báez y a todos estos estereotipos con los que normalmente se les adjudica a las mujeres, donde pues más que entender la posición que están teniendo que acatar en un sistema, pues es más fácil llamarlas pues histéricas, locas, etcétera. Y también ahora, Malú, pues a mí me atrapa mucho pensar cómo Aida, pues finalmente recibe cobra por sus servicios, pero finalmente tampoco no es un producto mercantil, un producto capitalista, sino que finalmente me parece que es una especie como de trato entre pares, de entenderse y donde, bueno, yo te doy algo, tú me das algo y digamos, las dos establecemos este pacto de compromiso, que también es un pacto que ahora lo podemos llamar sororidad, pero que también de nuevo era una palabra que en el 95 pues no lo conocíamos con la normalidad con lo que lo hablamos ahora. ¿Cómo fue para ti el hecho de que Aida pues pusiera un costo? ¿Qué simbolismo tiene este costo para establecer este vínculo entre las mujeres a las que ayuda? En efecto, en los años 90 la palabra sororidad no estaba aceptada en el diccionario. La acaba de aceptar la Real Academia Española hace poco, pero no existía, pues, y no existía la palabra y no existía el concepto tanto. Entonces, lo que hace ahí, por eso te digo, el guión en aquel entonces no lo entendía, no era socialmente aceptable. Lo que hace Aida es explicar y educar también con el dinero, porque el dinero es un recurso y es algo que tenemos que aprender las mujeres a manejar. Es muy, muy importante en nuestras vidas porque cuando no somos independientes económicamente pasan muchas cosas en el hogar y en nuestras vidas. Entonces, Aida es consciente de eso, no lo explica, pero lo pone en práctica. Dinero, el trabajo es importante, es mano de obra, se tiene que cobrar, pero tampoco me vas a pagar del dinero de tu familia, del dinero de tu papá, porque entonces estamos repitiendo la dependencia. Mejor cuando tú puedas, cuando tú trabajas, cuando tú consigues el dinero, me pagas, pero no me pagas de la familia. Esto es muy importante para ella, era muy importante para nosotras en los años 90, porque pues, la historia está ubicada en la misma época en la que tú ubicas tu novela. Ya les voy a hacer el comercial, acaba de ser premiada, muchas felicidades. Y tú estás hablando de eso, esperamos leerla pronto, pero tú estás hablando de una época en la que la situación económica, según tengo entendido de tu novela, sí, definió muchas cosas. Y así fue, no te equivocas, fue una época determinante porque además fue la época en la que se firmó un tratado de libre comercio que resultó muy pernicioso económicamente para todos, pero especialmente para las mujeres. Claro. Y yo fui una de las personas que se oponía, las escritoras que se oponía a la firma de ese tratado, no porque no quisiera que hubiera comercio, nos oponíamos al tratado, a la firma del tratado sin el consenso de la población. Lo que pedíamos era, déjenos ver que están firmando para después firmarlo. Y como no nos lo permitieron, el resultado fue ese que te pasó a ti. Es decir, tú eres mucho más joven que yo, pero sabes que esa época definió la situación económica en México de una manera crucial. Y eso Aida lo sabe, por eso está en la película tan claramente. Claro, y gracias además, por notarlo. Sí, por supuesto, y es que es algo muy importante porque en realidad
pues esta independencia emocional en realidad tiene que fundamentarse en una independencia económica y también en esto de sentirnos propias o relacionadas con algo que nos pertenece. Y justamente si estas mujeres que buscan justicia en AIDA trabajan por su propia justicia, va a ser algo que les pertenece, a diferencia que si toman este dinero de su padre, de cualquier hombre que se los dé, que es algo como que finalmente otra vez alguien más les está dando a alguien pues minusvalido, que no puede obtener sus propias cosas por sí misma. Entonces sí, justamente si vas a tener justicia, incluso va a ser la justicia que tú misma puedas procurarte. Y eso, pues te digo, la intención es que sea emocional, pero en términos prácticos se cifra en lo económico. Así es. Muchas gracias por esta plática. Sí, sí, sí. Una cosita, mira, esta charla va a llegar a su final. Ajá, nos quedan 2 minutitos aquí. Quiero preguntarte algo y que me lo digas con toda sinceridad. Para recuperar el tiempo del principio que perdimos un poco, ¿podríamos tener otra conversación o prefieres que ya cerremos? Porque también me habías comentado que estabas corta de tiempo. Sí, es complicado okay. Para mí. Muy bien, entonces cerramos y más bien me encantaría en otro momento pues hacerte una plática con más tiempo. Muchas gracias, qué gusto conocerte, Ana Lilia. Eres Ana Lilia, ¿verdad? Lilia, solo Lilia. Solo Lilia, perdón. Lilia Ábalos, mucho gusto conocerte. Mi nombre es Malú Guacuja del Toro y estoy a tu disposición para otra charla en algún otro momento. Gracias. Seguramente te tomaré la palabra, Malú. Muchísimas gracias. De verdad, lo dije al principio, lo vuelvo a decir ahora. CRM Noticias termina su cobertura especial para el Festival Huellas, 5º encuentro de novela negra, pero mañana tenemos las últimas mesas. Los invito a que vayan al programa a revisarlo porque mañana termina este festival, pero a nosotros nos honra cerrar nuestra cobertura con esta plática que pudimos tener con Malú Guacuja del Toro. Malú, muchísimas gracias, te estoy muy agradecida y a todos les agradezco mucho también. Yo soy Lilia Ábalos para CRM Noticias, nos vemos.